Pero antes le agradecemos que esté con nosotros esta mañana, comenzando la semana, al ministro de la Suprema Corte, a Javier Lainez. Javier, bienvenido, gracias, buenos días. Muy buenos días, Ciro, muy buenos Ministro, días. bienvenido. ¿En dónde estamos, Javier? Hoy leí 4 o 5 columnas en la prensa que dicen entramos en una crisis constitucional. ¿Por qué? Por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, porque ya está en marcha el proceso para organizar la elección de junio de ministros, magistrados y jueces, porque la Suprema Corte determinó la semana pasada que sí tiene las facultades y que hará, que va a revisar la profundidad, el sentido, en fin, la reforma al Poder Judicial. Y porque parece que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen interés ya en respetar lo que resuelvan, ya no diga la Suprema Corte, un magistrado o un juez. ¿En dónde estamos, Javier? ¿En dónde estamos esta mañana de 7 de octubre de 2024? Gracias por estar con nosotros, buen día. ¿En dónde estamos? Bueno, yo sí te diría, Ciro, que efectivamente estamos en un contexto muy complejo para todos y aunque parezca difícil, aún para nosotros está siendo difícil el transitar por este contexto totalmente inédito, ¿sí? Porque tienes efectivamente suspensiones decretadas por jueces de distrito, digamos, contra una reforma o contra actos separados a veces o contra la reforma en su conjunto, digamos, promovidos por quienes son al mismo tiempo, digamos, víctimas o se sienten víctimas de esa reforma, ¿sí? Lógicamente, entenderás la complejidad de esto porque para cualquier miembro del Poder Judicial, bueno, yo te diría para cualquier funcionario público siempre el desobedecer o el no acatar una suspensión, que no quiere decir que sea correcta o que esté bien o que esté mal, esas suspensiones se pueden impugnar y la impugnación la resuelve un colegiado. Pues, ¿no? En la vía, digamos, el Estado de tradicional, Derecho. exactamente, conforme se impugna y el colegiado puede o ratifica o confirmar o revoca, ¿no? Sí. Aquí, pues hay una serie de procedimientos a los que nos estamos enfrentando como el que tuvimos la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia, que solo quiero, si me permites, hacer una precisión que me parece muy importante, porque sí vi la polémica que se desató con lo que decidimos que fue el jueves pasado, ¿no fue el jueves? En la Suprema Corte. La Suprema Corte no decidió ese jueves que íbamos a revisar en esa vía la reforma constitucional. Simplemente se dijo, túrnese el trámite. Era algo inédito porque también un grupo de jueces y magistrados le presentan a la Suprema Corte esta vía, que es el artículo 11 de la Ley Orgánica, que se ha usado poco, es muy poco conocido, es muy técnico el poder entender todo esto, lo ha usado la Suprema Corte de manera muy esporádica para resolver algunos conflictos o algunas cuestiones que se le han presentado, pero entonces jueces y magistrados hacen esa solicitud o esa, no sé si llamarle impugnación ante la Suprema Corte. Entonces lo único que decidió la Corte es vamos a turnarlo a alguien que diga si esa es una vía adicional a la controversia, a la acción o a los juicios de amparo que permitieran una revisión. Fue lo único que decidimos. No hemos decidido que por esa vía podamos intervenir o podamos revisarlo, a pesar de que algunas de nuestras colegas se pronunciaron totalmente de fondo. Hablaron de golpe de Estado. De golpe de Estado. Dos de ellas. Exactamente, de autoritarismo, en fin, toda una serie de calificativos cuando en una sesión pública, televisada y pública, se hizo ver y se les dijo, a ver, no, es que no estamos decidiendo que con esto entramos, simplemente es o desechamos o
que alguien prepare un proyecto, analice bien esa vía para ver si sirve para revisar una reforma o no. Eso es todo. Ya cuando a alguien le toque, le puede tocar una de ellas inclusive, el proyecto, pues ahora sí en fondo podremos pronunciarnos. Sin embargo, 3 de ellas al menos dijeron, y ya se pronunciaron de fondo, está bien, yo lo respeto, dijo, no hay manera ni por esta ni por ninguna. Ni por ninguna. Eso por un lado, ministro, pero por el otro, ya nos están respetando, ya nos están acatando decisiones de jueces, Manuel, de jueces que han pedido suspender, lo vimos una desde, y otra. ¿Al Congreso, Ciro? ¿Al Congreso? Claro. Desde antes de la votación de la reforma. En ese sentido, no quiero caer en el tremendismo, pero parecería que se acabó el Estado de Derecho. Pues ya resuelve una cosa un juez y la autoridad civil, la autoridad ejecutiva, administrativa, no la respeta. Es correcto lo que dices y es sumamente preocupante, sobre todo para el respeto a lo que llamamos Estado de Derecho, ¿sí? Acuérdate que el razonamiento de índole política de aquel lado es cómo un juez va a suspender una ley, una reforma. Sí. Pero eso es lo que ha ocurrido siempre en cualquier juicio de amparo, ¿sí? Aún contra reformas, digamos, en procedimiento de reforma constitucionales, o sea, en el procedimiento legislativo, no en el fondo. Sí, eso todavía es algo que la Corte tiene que explorar, porque no hemos llegado a explorar si por la vía de una acción o de una controversia la Corte puede nulificar una reforma constitucional. Es cierto, había una jurisprudencia muy vieja, tiene más de 20 años, donde la Corte dijo que no, ¿sí? Pero luego ha ido evolucionando mucho en sus criterios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en segunda sala, hablando del juicio de amparo, es que acuérdense que hay varios procedimientos, ¿no? En el juicio de amparo, por ejemplo, la segunda sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice textualmente, en el contenido no. Pero eso significa que si hay violaciones en el procedimiento de formación de la reforma, contenido no, ¿no? A ver, pero ahí es que empiezan las confusiones. En el contenido no. Nosotros vimos en televisión al ministro Lainez, que fue el jueves, además lo presentamos aquí, diciendo si el Congreso aprobara una reforma que le diera prisión vitalicia a una mujer que interrumpe su embarazo, no podemos echar abajo una reforma así. Entonces, y ahora usted nos dice, en el contenido no. A ver, vamos a ordenarnos, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el ministro Javier Lainez. Y la pregunta, vamos incluso al extremo de que la Corte pudiera resolver, echar abajo la reforma y la autoridad administrativa y la autoridad legislativa dijeran, no nos importa, vamos adelante. 7:20, volvemos. Anímate. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:25 y nosotros continuamos conversando con el ministro de la Suprema Corte, con Javier Lainez. Manuel, decíamos en el corte, conversando con el ministro Lainez, ¿podemos estar en camino a una situación en donde la Suprema Corte de Justicia en una votación, quizá 8, con 8 votos, que viene el otro punto, sí, después de partir de diciembre, después de diciembre van a poder tener los 8 votos, pero si 8 de los ministros votaran, vamos a ver el caso al extremo, invalidar la reforma al Poder Judicial, y la autoridad administrativa dice, nos vale. A la Corte, aquí ya no un juez o un colegiado, un magistrado, a magistrados, a la Corte, dice, nos vale, nosotros avanzamos, el proceso avanza, ¿quién nos puede tener? Pues nadie, Ciro, porque simplemente lo que han hecho es no hacerles caso, ¿no? La hipótesis es muy sencilla, es no le hacemos caso porque lo que ellos determinen, ellos no pueden modificar la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución la modifica el Congreso. Esa es su hipótesis. Y eso lo decimos nosotros, el Congreso. Y en ese tema el Congreso, nosotros somos la última palabra, y el Ejecutivo puede decir lo que sea, y se acabó la Suprema Corte de Justicia.
Sí. Y se acabaron los tribunales, se acabaron los jueces, Javier. Sí, sí. Estamos llevando el caso Al extremo, ¿no? a la exageración. Pero sí al hay que extremo, pensarlo, sí. porque si ya ahorita estamos en situaciones impensables hace poco tiempo, hay que de todas maneras hacernos esas preguntas. Efectivamente, por eso siempre alertamos desde el inicio de esta reforma el peligro que existe en, digamos, someter o de plano terminar con el Poder Judicial como un factor de equilibrio o como el poder que está ahí para garantizar los derechos de todas y de todos los ciudadanos del país. Tienes absolutamente toda la razón. Y esas mismas preguntas nos las hacemos nosotros todos los días. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, resolver tanto lo de que dijimos de este La semana artículo pasada. la semana pasada. Entrarán controversias. No lo sé si puede entrar una acción, no sé si la oposición o la acción puede ser electoral, es decir, puede ser por un partido político, ahí no requiere un tercio del Congreso, o sea que puedan entrar esas acciones y controversias y nosotros tendremos que resolver de manera muy expedita. Nos van a decir qué casualidad que ahora sí lo hicieron muy rápido. Tendremos que, y en el caso de que la Corte, de previo estudio de todos, de cuál es exactamente la vía, pudiese declarar la inconstitucionalidad de esa reforma constitucional, entonces pues, surtirá efectos de ahí para adelante, como dice la Constitución. Se tendría que detener el procedimiento donde vaya. Pero si la autoridad administrativa, si la autoridad ejecutiva dice que no, se acabó. Porque a fin de cuentas, pues siempre tiene que venir una autoridad. Pues claro, que respete ejecutiva las leyes. a consumar el acto. Pues, si no hay un policía, si no hay alguien, pues si no hay un ministerio público que ejecute la resolución de un juez o de un ministro. Yo te estaría se diciendo, acabó. Estamos estaría en eso, sumamente peligroso para la democracia y para el respeto de los derechos en el país. Siempre lo alertamos con esta reforma y bueno, ahí se estaría acreditando y ahí estaría siendo los resultados de una sobrerepresentación en el Congreso y estas empezarían a ser las primeras consecuencias, es decir, no obedezco y fíjate hoy... obedezco a partir de junio. Sí, claro. Junio, como Pues ya puede se ser, votó, como ya llegaron los ministros, jueces, etcétera, elegidos por el pueblo, a partir de ese momento regresamos. Sí. Y mientras tanto vamos a vivir 8 o 9 meses en donde puede pasar cualquier cosa. Aquí estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué va a pasar en un juicio de propiedad? ¿Qué va a pasar en una audiencia que ahora, según la jornada, han sido 9,000 las audiencias suspendidas por el paro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con...? Se lo pregunto en los hechos, Javier. En realidad, digo, nosotros, o lo que estamos intentando es seguir tratando de cumplir con nuestra labor constitucional, no por todo el tiempo que estemos ahí. Esa labor constitucional puede quedar nulificada. Si ustedes claramente se dan cuenta de que la autoridad, el gobierno, la autoridad administrativa no ejecuta, no respeta, no actúa o no suspende en función de lo que ustedes hayan determinado. Se acabó la Suprema Corte. Se acabó la Suprema Corte. Siempre lo señalé yo, ¿no? Desde el inicio de esta iniciativa dije esto va a terminar con la Suprema Corte de Justicia y con un Poder Judicial autónomo. Sí, la respuesta es sí. ¿Hay ese riesgo? Sí, hay ese riesgo y me parece gravísimo para la institucionalidad del país, pero sobre todo para, como tú lo dices, estos ciudadanas que tienen juicios pendientes a nivel tanto federal como a nivel local, porque no hay que olvidar que esta reforma va hasta la parte
local, ¿sí? Hasta las autoridades locales. Sí, es un riesgo real. Yo hacía el viernes un llamado precisamente, por ejemplo, a estas autoridades que se han negado tanto a acatar esas suspensiones, como también quienes tienen la responsabilidad de explicar, ¿no? Lo que pasó el jueves fue bien significativo, porque aún ahí, aparte del Congreso, bueno, leí que un diputado ya presentó una iniciativa para cambiar la Constitución. Gutiérrez Luna. Recordemos que con las 2/3 partes en la mayoría calificada que ahora detentan, efectivamente van a poder estar modificando las veces que quieren la Constitución. En este tema nada más, y en cualquier que otro. Lo interrumpe. Escribe hoy Leticia Robles Robles en Excelsior. 71 juicios de amparo suman en contra de la reforma al Poder Judicial. Entre estos, 25 contra la elaboración de la convocatoria en el Senado. Son 71. 71. Y la reforma va. La están trabajando. Tendría ya que estar detenida los trabajos. Y aquí Desde la el Congreso. propia presidenta ha dicho también la reforma va. El presidente, sea quien sea hoy, el presidente del Senado dice, el junio votaremos, diga lo que Dijo, diga. no hay poder humano que no lo hay detenga. poder humano que lo detenga. Ya llegamos, Javier. Ya llegamos a ese punto. 71 juicios de amparo. Sí. Yo pensé que eran menos. Yo también. Me pregunta para el ministro. Sí, y porque vamos a ir a la respondemos pausa. al regresar. La semana pasada la decisión que toma el ministro, ¿cómo vienen los tiempos? Porque hay que asignar, como bien dice alguno de los ministros, de las ministras, pero ¿cómo vienen los tiempos de estudio? Porque a lo mejor ya es medio inútil también entrarle a la discusión, en todo caso, de hasta dónde están las facultades para corregir, para modificar, para atenuar, yo para creo matizar. a ver, el problema es que ahí no tenemos plazo. Lógicamente tendremos que darnos prisa. Ahora todo va a depender Claro. a quién le toca ahora. Si le toca a una de las ministras que ya manifestó, pues igual. Que manifestó en contra. En contra, pues igual lo puede guardar, es decir, ¿no? tengo una larga Exactamente. reflexión sobre el tema. Exactamente. Pues, que lo enfríe un poco. Sí, claro. Exactamente. Jugar lo con puede el reloj, con el tiempo. como en guardar el fútbol. exactamente en el cajón. Ahora, no, yo lo que te digo, nosotros tenemos que seguir adelante con esto, a ver qué vamos a hacer ahora que están entrando las controversias, porque están entrando las controversias. Permítanos hacer una pausa y regresamos, continuamos y concluimos esta conversación con el ministro Lainez con la pregunta, ¿qué vamos a hacer con las controversias? Esa es la pregunta. Sí, correcto, sí. Hacemos la pausa y continuamos. Gracias, muchas opiniones, mucha duda. Hay personas que nos dicen, pues no creemos lo que está pasando. Pues no sí. es de creer o no. Está Simplemente pasando. es de registrar lo que está sucediendo. Está pasando. Entonces, regresamos Sí, con señor. esa pregunta para el ministro Javier Lainez. Son las 7:35. Volvemos. $7:40. Bueno, continuamos y concluimos la conversación con el ministro de la Suprema Corte, con Javier Lainez. ¿En qué nos quedamos, Manuel? Nos quedamos a partir de de los tiempos en los que a partir de la decisión de la semana pasada se puede tomar precisamente la Corte para poder analizar si puede tener algún tipo de facultad para corregir, para enmendar, etcétera. Nos decía el ministro, esto tiene que ser idealmente lo más rápido posible. Pero de ahí caímos al tema de las controversias, ministro. Y entonces ahí nos quedamos. Sí, lo que yo decía es, la Corte tendrá que resolver, ¿no? Reflexionar, estudiar si sí procede, como venga la impugnación, hay que verlas todavía, las controversias que ya están entrando a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay que ver en los distintos mecanismos las facultades que tiene el Tribunal Constitucional en un escenario donde la Corte decidiera que efectivamente la reforma o por vicio de procedimiento o por fondo es inconstitucional, pues surtirá efectos esta sentencia a partir de la fecha. No hay efectos retroactivos, no hay efectos restitutorios, de ahí en adelante vaya donde vaya el proceso electoral. ¿Sí? Lo para en ese momento. Sí, claro, en ese momento lo para, que es lo que sucede. Pues en lo para Colombia. y ¿quién lo va a ejecutar?
¿Quién tiene que hacer ¿Quién lo caso? va a ejecutar? Digamos Sí, que pues, se para de jure, pero en los hechos, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Qué Ministerio Público? Ahora sí que, ¿qué policía? ¿Qué autoridad? ¿Quién va a ejecutar? pero en una posible declaratoria de inconstitucionalidad es, insisto, lo que tendría que hacer, déjame pensarle así, es que el propio Poder Judicial diga se tiene que respetar la sentencia de la Suprema Corte y entonces a partir de esa fecha se suspende todo. Y al mismo tiempo va a haber una autoridad legislativa y ejecutiva que van a tomar a esa Suprema Corte, a ese Poder Judicial, le van a decir con permiso, Sí. y porque ya llegó otra Suprema Corte, ya llegaron otros jueces, otros magistrados, elegidos por el pueblo. Yo espero Y que no repito, llegáramos estamos a llevando ese- el caso a la exageración, extremo, pero claro. pues también llevamos al extremo la posibilidad de que Morena y aliados ganaran, ¿Cómo ganaron? Ciro? como ganaron, de que se impusiera la sobrerepresentación, de que sacaran haya sido como haya sido la reforma al Poder Judicial. Pues todas las exageraciones se están cumpliendo, una tras otra, Javier. Es correcto, Ciro, no puedo agregar nada más ahí. Yo creo que, híjole, corresponde a cada uno de los actores políticos y no políticos asumir nuestra responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera posible y comunicarlas, ¿no? Aún nuestras propias dudas también las tenemos, debo de reconocer, porque todo esto que está pasando es inédito, no había Qué interesante pasado. con eso de comunicarlas, porque vemos muy activas a las ministras Batres, Ortiz y Esquivel, muy activas en los medios, en las redes, y del otro lado pues vemos al ministro Lainez y al ministro Dando la batalla, Lainez claro, y al sí, ministro sí, sí. Lainez. Son muy respetables, desde luego, los otros 7 ministros, pero no están dando este debate en público. Algunos de ellos dicen es que no es un debate mediático, pero pues en esta sale usted. Le pregunto, para concluir, en esa silla, nuestro colaborador, ex compañero suyo en la Corte, Arturo Saldívar, dice, hay una razón, él no dice la palabra ética, pero dice, hay una razón por la cual esta Corte no tendría ya por qué pronunciarse sobre la reforma judicial. Y dice Arturo Saldívar, 3 de las ministras han expresado una posición clarísima de apoyo o de acompañamiento a la reforma. Y los otros 8 también en contra, entre ellos Yo. Javier Lainez. No, bueno, yo... Se perdió la imparcialidad del juzgador. 3 a favor, 8 en contra. Sí. Pero todos son imparciales, Javier. Y entonces mi pregunta sería, entonces ya, ¿quién resuelve? Si me explico, ¿quién resuelve? O sea, creamos un tribunal especial, que también están prohibidos de la Constitución. Lo pregunto. O le pedimos, no sé, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que venga a sesionar y que nos resuelva estos problemas. Va a llegar en el Digo, lo estoy 2029. diciendo exactamente, irónicamente. No, desde luego que eso no es, desde mi punto de vista, no es válido afirmar eso. Claro que somos juez y parte, nos pueden decir, a ver, es la reforma al Poder Judicial, están suprimiendo a la Suprema Corte de Justicia actual para sustituirla. Fuimos invitados desde el inicio por el Congreso Constituyente, fuimos a los foros a pronunciarnos sobre la reforma. lo vimos, Entonces, lo escuchamos. efectivamente, no puedes llegar a la conclusión de decir Usted fue 3 por un clarísimo, lado y clarísimo, 8 por los otros. clarísimo. Todos nos hemos pronunciado en un Pues sentido u eso. otro. Entonces no puedes aquí, o sea, digamos, determinar como el típico impedimento que sucede en un juicio natural, normal, ordinario, donde alguien está impedido por pronunciarse o por, en fin, las causales se llaman de recusación o de impedimentos que hay en la ley. Otra vez, es una cuestión totalmente entre histórica e inédita, donde, bueno, claro que es una reforma contra el Poder Judicial. Y pues, jueces, magistrados y ministros estamos ahí, ¿sí? Y
no puedes por esa razón decir es que aquí ya se perdió absolutamente toda imparcialidad. Pues yo te diría, bueno, pues sí, en ese sentido, pero alguien tiene que resolver. No, Supuestamente finalmente con no base hay... en las leyes, Exactamente, supuestamente con base en el derecho y la Constitución, supuestamente. Exactamente, entonces Sí. no, Yo mí el dudo. argumento de ya están todos impedidos, bueno, y entonces, ¿quién resuelve? Pues yo creo Pues que no, sí. yo creo que no, Pues yo volvemos creo al que no. principio, pues una Suprema Corte que quizá, perdón, Javier, en los hechos ya no importe. Yo estoy... En este momento ya no importe, no la próxima semana, no cuando resuelvan el amparo sobre No cuando voten. En este momento, este lunes, ya no importe. Es exactamente lo que yo señalé desde el inicio de todo esto, este tremendo riesgo a una corte que fue, y te lo digo, yo tengo 9 años, en diciembre cumpliré 9 años, hablo de toda la corte de 94 a la fecha, que sirvió como un contrapeso, Sin duda. y que sobre todo a nivel de derechos humanos fue una de las cortes más avanzadas de América Latina. O sea, insisto, yo solo llevo 9 años, pero fue reconocida. Pero los apalearon cuando menos Así es. 4 o 5 años, todos los días, desde la presidencia de la República, solo servían intereses, todos eran corruptos, solo mantenían los privilegios, le daban la espalda al pueblo. Los apalearon también en la comunicación política, y eso, pues mal, que bien. No, pues los vino afectó, acompañado ¿no? de los votos. Pues qué decirle, Javier, atentos, hoy sesionan, hoy tienen sesión. Sí, hoy tenemos sesión. ¿Y cómo llegan a la sesión? Exacto. y ¿Cómo hay es que la preguntarle cómo se siente antisesión? después de todo esto. Sí, ¿cómo llegan? ¿Qué van a...? Hoy es una sesión, ¿van a resolver? ¿Cuál es...? Si vamos a resolver el día de hoy, entiendo tenemos otras dos tan muy similares Sí. a las de que nos propuso Juan Luis de las del jueves. Sí. Esa fue una, pero otras las tiene la ministra Yasmín Esquivel y otras las tiene O sea, hoy regresan al tema. regresamos al tema. Ahora, digamos que ya se resolvió la del jueves, entenderíamos que al menos 8, yo entendería, iríamos en la línea de lo que Cuando menos se 7. disputó platicado. el todo, ¿no? No, sobre todo en señalarles a ellas que ahorita, que esta no es el momento para Irse al fondo del asunto, como ellos se han decir manifestado. exactamente. Pues saber cuándo es el momento para ir al fondo. Pues cuando esté el dictamen, sirve el proyecto. Exactamente, ¿no? se va a elaborar un proyecto Pues, y entonces... mi pregunta es ¿cuándo? Pues lo más pronto ¿En posible. agosto, después no, de la no, elección? no. Oye, Javier, y de telón de fondo de todo esto, la jornada trae hoy en primera plana una nota por el paro judicial. Se cancelaron 9,000 audiencias federales, entre otras. Es que me esa no le tocaba, toca al una Pleno que me de la tocaba a Corte. mí. No es de ustedes, pero es el telón de fondo. Y en medio de toda esta discusión, esta sí histórica y de consecuencias imprevisibles, pues casi 2 meses ya de paro, ¿no? En el trabajador del Poder Judicial, 9,000 audiencias federales suspendidas. ¿Qué cosa? Esto es lo inédito. Y yo te debería decir muy brevemente, la afectación a la justicia federal ya se está dando de la entrada en vigor de esta reforma. Primero, porque, muchísimos... Primero, porque estamos teniendo, yo no diría desbandada, pero pues todos aquellos jueces, magistrados, para mí eso es hasta triste ver eso, todo eso es recurso humano que se preparó durante años, los que se pueden jubilar se están jubilando, Sí. La afectación ya está dada. La deserción. Desde exactamente, no todos los que ya tenían los años para hacerlo, pero que todavía conforme a la ley podían estar ahí hasta los 75, pero los que ya tienen todos esos, no sé cuántos vayan, pero entiendo entre 100 o 200 mínimo que puedan irse, lo van a hacer y lo están haciendo. Pues en esas estamos. Muchas gracias al ministro Javier Lainez. Suerte. ¿A qué hora sesionan hoy? A las 11. 11:30. ¿Y con qué ánimo llega Javier Lainez?
a una sesión así, en esta circunstancia, en estas condiciones? ¿Con qué ánimo se llega? ¿Con qué ánimo llegas? Déjame hablarte de tú, Javier. Sí. ¿Con qué ánimo llegas? ¿Vas a llegar al rato? Pues sí. No, te pregunto. Sí, claro. Sí. ¿Con qué ánimo? Sí. Bueno, pues sí, lógicamente no es muy motivante en estos momentos el llegar a una sesión o de pleno o de sala, debo de decirlos, para que les digo, no, bueno, no importa, tenemos que... Somos simplemente somos la corte. Hay que seguir adelante, porque además, Ciro, déjame decirte, va a ser un año complicadísimo. Tenemos además las 3 ministras que durante todo el año vamos a tener pronunciamientos en Twitter, en redes, en todo, porque están buscando pues su permanencia. Están en campaña, o sea, están Javier, en campaña, ¿no? Están en campaña. Entonces, pues vamos a tener que remar con eso, tener mucha paciencia. Si eres creyente, pues encomendarte al santo de tu elección y si no, tener muchísima paciencia. Paciencia. En día con día. Pues no ser tan pacientes, porque son tan pacientes, se van a dar cuenta de que ya estamos en julio o en junio, ya se votó, ya viene la y va a votación. haber alguien que le diga, ministro Lainez, con todos sus amparos y sus pensiones y demás, por favor, 2 cosas, su renuncia y su oficina, porque ya llegó el nuevo ministro de la Corte, con la nueva presidenta de la Corte, Yasmín Esquivel, que ganó con 27 millones de votos en un distrito donde solo, en un área donde solo podían votar 2, sí, pero va a ganar con 27 millones de votos. En fin, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Suerte al rato, ahí en la Corte. Gracias a Javier Lainez.